Integración, muchachos. Integración. Esa palabra a muchos les asusta. A muchos les hace recuerdo esa palabrita de integración. ¿Se ve, muchachos? A ver, confírmenme por el micrófono, por favor. ¿Está bien? Se nota, Inge. Ya, gracias. Siguen entrando al curso. Integración. Ahí está, integración. ¿Qué es la integración? Aquí tengo el sistema de X coordenados, el eje X, el eje Y. Y en este sistema de ejes tengo una curva cualquiera, f de x, aquí está con azul, f de x. Esta es una curva cualquiera, f de x. Y tengo dos puntos sobre el eje X, el punto A y el punto B, cualesquiera. Entonces, resulta que entre la curva f de x y estos dos puntos hay un área. Aquí está, todo esto que está churado, todo esto es un área. Lo estoy pintando, ahí está. Hay un área entre la curva f de x y los dos puntos. Ahí está el área. Entonces, si yo digo, o si decimos, la integral de la función f de x, de esta función, de la que está con azul, si integramos esa función desde el punto A hasta el punto B, esos dos puntos que hemos hecho mención que están sobre el eje X, el resultado de esta integral no es otra cosa que el área. El área bajo la curva, todo esto que hemos pintado con amarillo, todo esto. Entonces, si nosotros integramos f de x entre el punto A y el punto B, el resultado de esa integral es toda esta superficie, esta área. Entonces aquí he colocado la integral es el área bajo la curva f de x entre los puntos o los límites A y B. ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos. En el fondo, cuando nosotros integramos una función, lo que estamos haciendo es hallar un área. Eso estamos haciendo. Entonces, en análisis numérico, para hallar esta área hay varios métodos.
¿Mm? Uno de ellos, el más conocido y tal vez el más fácil, es el método del trapecio. Ahí está el método del trapecio. ¿Qué dice el método del trapecio? Este es el eje X. Ahí está. Este es el eje Y. Ahí está. En este sistema de ejes, yo tengo una curva cualquiera, esta que está con azul, f de x, aquí está. Esta es una curva cualquiera. Y tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, el punto A reemplazo en la función f de x. Y al reemplazar, obtengo este punto, f de A. El punto B reemplazo en la función f de x y obtengo este punto que corresponde a f de B. Entonces, entre estos dos puntos, entre este y este punto, trazo una recta. Ahí está la recta. ¿Ven? Esa es la recta. Y ahora puedo ver perfectamente que se forma un trapecio. Ahí veo un trapecio. Entonces, la integral de la función f de x por el diferencial de x entre el punto A y el punto B, habíamos dicho, es el área bajo la curva, toda esta área. Pero nosotros vamos a decir, esa integral es esto. El área del trapecio. Ahí está. El área del trapecio. Todo. Entonces, el resultado de esta integral no es otra cosa para mí que el área del trapecio. Entonces, puedo decir, la integral es igual a, ahora calculo el área del trapecio. El área de un trapecio es el promedio de estas dos alturas, f de A más f de B dividido entre 2. Ahí está, f de A más f de B dividido entre 2. Es el promedio de estas dos alturas por el ancho. Este ancho va a ser B menos A. Aquí está. Ese es el área de un trapecio. Entonces, ordenando, puedo decir la integral es igual a B menos A medios que multiplica a f de A más f de B. Esta, muchachos, es la ecuación que me permite hallar el área de ese trapecio. Esta es el área de este trapecio, pero
Hay pues un error. Esto de acá, este es el error. Todo esto es el error. Esa pequeña diferencia que observamos ahí es el área bajo la curva f de x, pero para mí es el error, ¿no es cierto? Hay un error. He hallado el área bajo la curva, en otras palabras, he integrado la función f de x, pero hay un error. Esta entonces, muchachos, es conocida como la ecuación del trapecio. Para resolver integrales. Y no es otra cosa que el área de un trapecio. ¿No? Es el área de un trapecio. Y hay un error. Entonces ahora veremos un ejemplo. Me dicen la integral es x al cuadrado por el diferencial de x desde 1 hasta 3. Me dicen que resuelva esta integral. Ahí está, en un recuadro amarillo. Resolver la integral por el método del trapecio. Bien, la solución verdadera sería que yo resuelva esta integral. La integral de x al cuadrado es x al cubo dividido entre 3, desde 1 hasta 3. Reemplazo los límites. La integral es 3 al cubo dividido entre 3 menos 1 al cubo dividido entre 3. La integral verdadera, ahí está su resultado. 8.666666666. Y como es un área, unidades al cuadrado. Fácil resolver esta integral. Pero ustedes han visto y muchos han aprendido, pero con sangre, la integración en cálculo 1, que no todas las integrales son así de fáciles, ¿no ve? Hay integrales bien complicadas y hay muchos métodos y a veces no sabemos hasta qué método usar para poder integrar correcta y adecuadamente. Para eso está el análisis numérico. Aquí se vuelve fácil el problema. Pero esta es ahora la solución verdadera. 8.6666667 unidades al cuadrado. Entonces, para explicarles y para entender bien el problema, voy a graficar esta función. Aquí está el eje X, el eje Y. Gráfico 1, 2, 3 en el eje X, en el eje Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. O sea, le estoy poniendo escala a mis dos ejes. Estoy queriendo graficar x al cuadrado. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 3, y vale 9. Entonces dibujo por esos 3 puntos, pasa la curva azul, es una parábola. Ahí está, f de x es igual a x al cuadrado. Esa es mi parábola.
la curva azul. Entonces, grafico mi curva azul. Esto no es necesario hacer, solamente lo estoy haciendo para que ustedes entiendan y vean qué es lo que pasa. Pero cuando resolvemos un problema de integración por análisis numérico, no es necesario hacer esta gráfica. Entonces me dicen desde A igual 1, o sea, desde este punto, hasta B igual a 3, hasta este punto. Entonces, A reemplazo en la función. En lugar de X voy a colocar A igual 1. 1 al cuadrado, 1. Ahí está. Entonces, f de A vale 1. Y tengo este punto. Luego, B igual a 3 reemplazo en la función. X al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. F de B vale 9. Y tengo este punto. Entonces, tengo los dos puntos. Por estos dos puntos trazo una recta. Ahí está la recta. Con rojo. Ahí está la recta. Y ahora puedo ver mi trapecio. ¿Ven? Hay un trapecio. Entonces voy a hallar, según el método del trapecio y con la ecuación del trapecio, voy a hallar el área del trapecio. La integral es igual, aplico la ecuación del trapecio, dice B menos A medios. B vale 3, A vale 1. Entonces, B menos A medios que multiplica a F de A más F de B. Esta es la ecuación del trapecio. En esta ecuación voy a reemplazar datos. La integral es B vale 3, A vale 1. Ahí está 3 menos 1 dividido entre 2, que multiplica a F de A. F de A vale 1. F de B vale 9. 1 más 9. Reemplazo. Utilizo mi calculadora. 3 más 1 menos 1, 2. Entre 2, 1. 1 y 1, 1 más 9, 10. 1 por 10, 10. La integral me sale 10 unidades al cuadrado. Pero la solución verdadera es 8.66666. ¿Qué he hecho? He hallado el área de este trapecio. De todo. He hallado el área de todo este trapecio, de lo que estoy pintando con amarillo. Ahí está. De todo eso he hallado. Pero hay pues un error. Ah, caramba. Un momentito, muchachos. Me están llamando. Ya, muchachos. ¿Me escuchan, no? ¿O no? A ver, confírmenme. Ingeniero, ¿se escucha? Ya, gracias, gracias. Entonces, la solución verdadera es 8.66666. La solución exacta que he hallado es 10. Hay un error. ¿Cuál es ese error? Esto. Este es el error.
Ahí está, todo es el error. Si nosotros quisiésemos calcular este error, sería la solución verdadera, ¿no es cierto? La integral verdadera menos la integral exacta o aproximada, o sea, valor verdadero menos valor exacto. 8.666667 menos 10. El error me saldría menos 1.33333. Pero no hay errores negativos. En el fondo, el error es este valor. Sí, 1.3333333. Este signo negativo solo me está indicando que el error está por encima de la función f de x. En cambio, en este problema, que había dibujado anteriormente al inicio, el error estaba por debajo de la función f de x. Nada más eso me indica. Hay diferencia entre estos dos dibujos, ¿no es cierto? Entre este y este, entre estos dos tipos de errores hay diferencia. Entonces, de esa forma, así de fácil, yo puedo hallar cualquier integral por el método del trapecio. Así la integral ya sea más complicada. Aquí hemos hecho con un ejemplo pequeño, sencillo, pero si es complicada, igual de la misma forma podemos resolver el problema. Sin embargo, hay algunas desventajas. Si bien la ventaja es que es fácil de resolver, han visto, es el área de un trapecio, hay desventajas. ¿Qué va a pasar si yo tengo el eje Y el eje X? Y aquí yo tengo una función f de x así. Esta es mi función f de x. Y me dicen que entre el punto A y el punto B halle la integral. O sea, este punto A reemplazo en la función, hallo f de A. Este punto B reemplazo en la función y hallo f de B. Entre estos dos puntos trazo una recta. Ahí está la recta. Y me dicen yo sé que la integral desde A hasta B de la función f de x por el diferencial de x es el área del trapecio. Entonces aquí, en este dibujo que he hecho,
El área va a ser esto. Ahí está. Esa va a ser el área. Y el error, todo esto. Imagínense, todo esto es el error. Y esto es el área. El error va a ser más grande que el área. ¿No es cierto? Entonces, mi pregunta, ¿estaría bien si yo aplico este método en este tipo de funciones? No, ¿no ve? No, porque el error va a ser demasiado grande. Entonces, no me conviene aplicar este método. Tendría que aplicar otros métodos. Hay otros métodos que vamos a ir aprendiendo. Cuando aplico este método, me hago esta pregunta. ¿Cuándo entonces aplico este método? Cuando yo tenga, aquí tengo el eje X o el eje Y, el eje X, y cuando yo tenga una función digamos de ese tipo, y tengo los dos puntos, el punto A y el punto B. Estos dos puntos reemplazan la función, obtengo este punto, y al trazar la recta, fíjense, el error es pequeño. Entonces, en este tipo de funciones donde el error sea pequeño, yo puedo aplicar este método. O sea, aquí voy a decir, este error es pequeño. En ese tipo de funciones donde el error sea pequeño, puedo aplicar este método. Esas son las desventajas de este método. Entonces, yo tengo que poder identificar cómo es la gráfica, si bien no la voy a graficar, pero tengo que saber cómo es la gráfica de la función que voy a integrar. Y de esa forma, entonces, yo voy a tener resultados coherentes. Entonces, ahí sí voy a poder aplicar esto, la ecuación del trapecio. Eso es, muchachos. Este es el primer método de integración. ¿Ven? Sencillo, facilito, no hay por qué asustarse.
¿Alguna pregunta al respecto? Todo claro. Fácil, ¿no ve? Preguntas, muchachos. Cada clase vamos a avanzar 1 metro. Hay varios métodos. Bien, voy a ir a grabar esto al Classroom y en el WhatsApp nos vemos, muchachos. Ahí nos encontramos. Ahí voy a grabar y ahí les voy a atender. En el WhatsApp directamente nos vemos. Bien, hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, Inge. Hasta luego.